Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de bases de datos generales y sistemas de gestión. Entonces, igual que en la primera sesión, vamos a hacerles primero un recorrido por la plataforma. Les muestro dónde están las evidencias, les explico acá las evidencias y hacemos la introducción al material. Denme un segundito, yo comparto pantalla. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces primero por acá en los anuncios les dejé varias cositas. Esto es de la semana pasada. Bueno, el video de la sesión 1, ese mismo día de la sesión, ahora 8 días se los dejé. Como siempre les he dicho, yo los subo a YouTube y los subo acá a la plataforma. Entonces, yo en YouTube no los borro. Les dejé el anuncio de la segunda semana de clase. Esta semana va desde el 6 hasta el 12 a medianoche. Y tiene dos evidencias, que es un cuadro comparativo y un taller aplicado, que ahorita los vemos. Recuerden que para ganar la actividad deben ganar al menos una de las dos. O sea, si se hacen el cuadro comparativo y no les quedó tiempo hacer el taller, pasan. Igual, viceversa. Les recomiendo el taller aplicado porque lo van a necesitar para el taller de la siguiente semana. Y está el cuadro de esta sesión en línea. Y por aquí les dejé el cuadro de honor de la actividad 1. Bueno, venimos contenido del curso, proyecto, actividad 2. Entonces aquí está el material de aprendizaje. Ponerla acá en el siguiente. Sí, versión descargable. Si quieren ver la versión online, no hay problema, pero yo les recomiendo más la versión descargable. Ahí está todo el material de formación de esta semana. Y las dos evidencias. Aquí en evidencias, pues aquí nos dice cuáles son. Vamos acá en siguiente. Está la primera, que es el cuadro comparativo. Vamos a ver qué es. Entonces, esto dice, una base de datos conceptual es una herramienta que nos ayuda a organizar la información solicitada por el usuario a través de tablas que se componen de filas y columnas, para lo cual es necesario poder identificar las identidades y atributos que la componen de forma lógica y secuencial, con el fin de lograr consultas rápidas y eficaces. Por lo anterior, y con el fin de cumplir con esta evidencia, sigue las indicaciones que se describen a continuación. Primero, lea el material de formación. Simplemente es que el material de esta... Entonces, por favor, mantengan los micrófonos silenciados. Segunda, consulta en Internet sobre otros tipos de datos y tipos de bases de datos existentes que se encuentren vigentes. Entonces, en ese segundo punto, simplemente van a buscar cuáles son los tipos de bases de datos que encuentran. Postgres, MySQL, Oracle, etcétera. ¿Cuáles son los que están vigentes? Mongo. En el tercer punto, desarrolla un cuadro comparativo donde se evidencia cada tipo de dato y cada tipo de bases de datos con sus diferentes aplicaciones. Básicamente este segundo y este tercero vienen siendo el mismo. Entonces, con que hagan el cuadro comparativo acá, sé que ya hicieron ese segundo, entonces aquí no es necesario que hagan un punto como tal, sino que pueden hacer directamente este tercer punto, porque este incluye lo que está acá. Entonces dice, un cuadro comparativo con los tipos de datos. Ahorita cuando les explique el material, les muestro qué son los tipos de datos, pero básicamente es cuáles son los tipos de datos que puede tener un atributo dentro de una base de datos. Por ejemplo, yo tengo una base de datos de estudiantes y tengo un campo para poner allí los nombres de los estudiantes. Ese tipo de dato es un tipo, puede ser varchar o un tipo carácter. Si tuviera, por ejemplo, el número del documento, sería un tipo entero. La estatura podría ser un tipo flotante. Entonces, son los tipos de datos que yo puedo crear para un atributo. Es decir, qué tipo de información de entrada voy a recibir allí. Si es un carácter, pues solamente me va a recibir caracteres. Si es un entero, me va a recibir números enteros, no me va a recibir caracteres.
Si es un flotante, pues me va a recibir números flotantes, es decir, con decimales. En un entero no me va a recibir números con decimales, solamente números enteros. Y entonces hay que mirar, ustedes investiguen cuáles son los tipos que existen. ¿Por qué es importante? Porque ustedes en algún momento, pues cuando creemos las bases de datos, hagamos el diseño, pues tenemos que indicar cada atributo de qué tipo es para poder realizar validaciones y cosas con este. Y en un mismo cuadro comparativo o en otro cuadrito comparativo, hacen un cuadro con los diferentes tipos de bases de datos que encuentren. Postgres, Oracle, Mongo, SQL Server, etcétera, las que encuentren. Este cuarto punto, no lo hagan. Entonces, básicamente, en este taller lo único que tienen que hacer es el tercer punto. Entonces, recuerden bien, solamente van a hacer el tercer punto. Pues obviamente, pues el primero que leer el material, pues tienen que leer el material. Pero a entregarme ese tercer punto. Este cuarto no hay que hacerlo y pues el segundo está inherente en este tercero. Damos siguiente. Y ese es el otro taller. Entonces dice, el modelo entidad-relación es uno de los mejores modelos para representar las estructuras de bases de datos conceptuales. Este facilita la comprensión de las relaciones entre entidades y sus vínculos a través de llaves. El modelo entidad-relación está diseñado para que el usuario final tenga una buena interactividad con la información que compone la base de datos. El modelo relacional está compuesto por elementos como son entidades, atributos, llaves primarias, llaves foráneas, que facilitan, ayudan mucho al momento de diseñar una base de datos. Con base en la anterior, esto lo vemos ahorita. Con base en la anterior información y teniendo en cuenta lo aprendido a lo largo de la actividad de aprendizaje 2, desarrolla el taller que se plantea a continuación. Entonces dice, el rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos. Por favor, cierren los micrófonos. Una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información que se genera. Para la elaboración de la base de datos se debe tener en cuenta identificar a los profesores con nombres, apellidos, documento de identificación, género, materia que dicta, cursos asignados y código del docente. Identificar a los estudiantes de grado 11 con nombres, apellidos, documento de identificación, curso donde está matriculado, edad, fecha de nacimiento y género. Identificar las materias de grado 11 con nombre de la materia, código de la materia y el profesor titular de la misma. 2. Al finalizar el diseño de tablas y atributos, se debe alimentar con mínimo 10 registros con los datos correspondientes a cada entidad. 3. Teniendo en cuenta la base de datos desarrollada, nombre al menos 5 tablas o entidades que identifiquen la base de datos del colegio. Para cada entidad encontrada, identifique al menos 5 atributos. Determine una clave primaria y una llave foránea para cada entidad y determine la cardinalidad de entre entidades. Entonces, ahorita que vemos el material de formación, les voy a explicar con un ejercicio parecido a este el material y así tal cual como lo miremos ahorita que les explique el material, es que tienen que hacer este taller. Básicamente vamos a hacer el taller acá en la clase. Entonces, esas son las dos evidencias que les voy a calificar en esta segunda actividad. Aquí en sesiones en línea, grabaciones de sesiones en línea, encuentran el video de la sesión 1. Si hacen clic acá, aquí está la presentación y el resumen. Entonces aquí está el enlace al video. Aquí mismo van a quedar el video de esta sesión. Hoy en la noche lo estaría montando, máximo mañana por la mañana, dependiendo de lo que se demore esto en procesar. Recuerden que por acá por los foros, si me necesitan acá en el de foro de dudas e inquietudes, yo les estaré contestando las inquietudes que vayan dejando o por aquí por las notificaciones. Les recuerdo, nadie me ha pasado por acá por las notificaciones el enlace para crear el grupo de WhatsApp. Entonces, si alguien quiere crear el grupo de WhatsApp, me pasa el enlace y yo les comparto a todos en un nuevo anuncio, eso les llega al correo, elaboro el enlace para que todos los de los 4 cursos se puedan inscribir o registrarse en ese grupo de WhatsApp, pero necesito que alguien lo haga. Bueno, entonces vamos a mirar el tema esta semana.
Entonces, una base de datos relacional es la que contiene datos que pueden ser visibles al usuario y que están presentados de forma organizada a través de tablas. ¿Qué es una tabla? Se llaman tablas o entidades, conocen con los dos nombres. ¿Los demás ven mi pantalla? No, Sí, señor. no, señor. Bueno, ya la dejo de compartir, yo la comparto. ¿Ahí la ven? Sí, señor. Ok, Sí, señor. listo. Entonces, estamos hablando que es una tabla o una entidad. ¿Qué es eso? Cuando nosotros estamos diseñando base de datos, lo que estamos haciendo es haciendo, Andrés, entonces ya tienes un problema tú. Mira, si estás viendo las miniaturas, mira si en alguna de las mías debe estar el compartir, le das doble clic para que la puedas ver de tamaño grande. Bueno, entonces lo que hacemos es hacer una abstracción de la realidad al mundo digital. Es básicamente lo que ahorita ya como conoce todo el mundo como el tal metaverso. ¿Qué hacen en el metaverso? Coger cosas que existen en la realidad y llevarlas a un mundo digital. Nosotros hacemos lo mismo, pero enfocándonos en la información. De hecho, para que toda esa vaina del metaverso exista, lo primero que tienen que hacer y extraer es la información. O sea que eso, todo eso por debajo tienen bases de datos. Entonces, ¿qué es eso? Simplemente hacer una abstracción de la realidad es que yo voy a coger, en el caso del taller, hablábamos de, venga, que por aquí está, dice profesores. Entonces, escoger los profesores que son personas, ¿cierto? Son unas personas que dan clases. Puede ser en un colegio, en una universidad, donde sea. Vamos a coger esas personas que son algo real y las vamos a llevar, vamos a tomar la información de esas personas y la vamos a digitalizar. ¿Qué información nos dice? El nombre, el apellido, el documento, el género, la materia que dicta, qué cursos tiene asignados y un código para ese profesor. Entonces, tomamos esos atributos, cada una de esas cosas, el nombre, el apellido, son atributos que tiene esa persona. Entonces, tomamos esos atributos que conforman esa realidad y los podemos llevar a una tabla o a una entidad. Es decir, que podemos crear una tabla que se llame profesores, donde va a tener esos atributos, nombre, apellido, el teléfono, el código, las materias que dicta, etcétera. Esos atributos se pueden relacionar con otros atributos, esas entidades se pueden relacionar con otras entidades. Lo mismo que hacemos nosotros en el mundo real. Por ejemplo, un profesor en un colegio, ¿cuántas materias creen que puede dar un profesor en un colegio? ¿Quién me dice? Una, dos, tres. Dos o tres materias. Correcto. Puede dar varias materias, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esa entidad o esa tabla que se llama profesor, que tiene las características del profesor, y tenemos otra tabla que se llama materias, esa tabla tendría que tener pues, las características de la materia, el nombre de la materia, en qué grado se da esa materia, etcétera. Resulta que ese profesor y esa materia están relacionados. ¿Cómo se dan esas relaciones? Hablamos un poquito más a fondo, pero esas relaciones se dan más o menos en qué tanto o qué tantas, por ejemplo, en ese caso, qué tantas materias puede dar un profesor. Entonces, en ese, como es más de una, pueden ser dos, tres, hay una relación que es uno a muchos. Ya lo vemos un poquito más detallado. Por ejemplo, acá tengo, por favor, cierren los micrófonos. Acá tengo un pequeño diseño de una base de datos. Eh, Esto es de una persona que tiene, produce un alimento para las mascotas y reparte ese alimento en unas rutas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tabla de gastos
¿Qué va dentro de esta tabla de gastos? Las características que tiene el gasto. El gasto tiene un nombre, tiene un costo, tiene una fecha, tiene una descripción que me explica más detalladamente que el nombre, porque se hizo ese gasto, una cantidad y un valor unitario. Y ese gasto, también tengo unas categorías de gastos. Entonces, yo puedo separar los gastos por gastos operacionales, gastos del vehículo, o bueno, qué sé yo, gastos administrativos, etcétera. Yo puedo tener esos tipos de gastos y cada tipo de gastos pues va a tener asociado muchos gastos. Por ejemplo, el gasto del vehículo puede tener un gasto en gasolina, un gasto de mantenimiento, puede tener gastos de aceite, bueno, X, puede tener mucho, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que esa categoría de gastos tiene una relación uno a muchos con los gastos. ¿Por qué? Porque una sola categoría puede tener muchos gastos. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando él va a repartir la comida, él tiene unas rutas. Entonces, en esas rutas, digamos que la ruta del lunes, pues ahí hay muchos clientes que son los que le compran y le tienen que llevar la comida del perrito o el gatico los lunes. Entonces, en la ruta de los lunes hay muchos clientes. Entonces, ahí hay una relación uno a muchos. ¿Por qué? Porque una ruta puede tener muchos clientes. ¿Qué pasaría si dijéramos, no, solamente una ruta solamente puede tener un cliente? Por alguna razón extraña, digamos eso, entonces allí habría una relación uno a uno, donde una ruta solo puede tener un cliente. Si yo diseño eso así, una ruta no va a poder tener ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, solamente va a poder tener un solo cliente. Bueno, hasta ahí vamos. No me preocupe mucho que ahorita hacemos un ejemplo y lo vemos más fácil. Una llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Una llave primaria es uno de los atributos de mi tabla, es decir, una de las características de la tabla, que es irrepetible. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la de los profesores, un atributo que puede ser irrepetible podría ser el número del documento de identidad. No hay dos personas que tengan el mismo número de documento de identidad. O si a ellos les generan un carnet, entonces podría ser el código de profesor, donde va a tener un número, que ese número va a ser único y que yo sé que ese profesor, si yo digo que es el profesor Julio, es el 50, él tiene el código 56, cada vez que yo llamo el código 56 voy a llamar a Julio. Y por ninguna razón va a llegar ni Carlos, ni Marcos, ni nadie más. Solamente si yo llamo el 56, va a ser Julio. ¿Para qué nos sirven estas llaves primarias? Bueno, ahorita hablamos mejor en el ejemplo, pero entonces esas llaves primarias me sirven en el momento en que yo tengo que eliminar un registro o tengo que hacer una edición de algún dato, yo tengo que tener la certeza de que lo voy a hacer sobre el registro indicado, sobre el que es. No lo voy a hacer sobre otro, no voy a borrar un registro. Si yo quiero borrar al profesor Carlos, no salga borrando al profesor Julio. Entonces, resulta que puede ser que existan varios profesores que se llaman Carlos. Entonces, el nombre no me sirve como una llave primaria, porque si yo quiero borrar a Carlos y hay 4 Carlos, y yo le digo a la base de datos, bórreme a Carlos, pues va a borrar los 4 Carlos. Yo necesito un campo que sea único para esa persona, que puede ser el documento de identidad. Entonces yo le doy el documento de identidad y le digo, bórrame a esa persona que tenga este documento de identidad, él va a ir y va a buscar al Carlos específico que yo necesito y lo va a eliminar. Entonces, una llave primaria es simplemente un atributo que no tiene, no puede ser repetido en toda la información que tengamos en la base de datos. Generalmente se describe, o en muchos software lo vamos a encontrar como PK, que es Primary Key. El dominio o los tipos, eso es dominio o tipo, corresponde a los posibles valores que puede tomar un atributo de la tabla. Es decir, yo por ejemplo aquí en esta tabla de gastos, tengo por ejemplo aquí el nombre, y si ven que al frente el nombre dice varchar, entonces ese es el tipo de datos que esto va a almacenar. Un varchar es un tipo de campo
que me deja guardar caracteres, sean letras o números, pero los números no me los va a guardar como números, sino como cadenas de texto. O sea, esto guarda cadenas de texto. Este código dice que es INT, entero, en inglés integer. Entonces, en este campo solamente poder grabar números enteros. Si yo intento grabar aquí una letra o algo, él me va a sacar un error. En esta fecha, tengo que es del tipo data time, entonces me va a almacenar un formato de fecha que sería año de 4 cifras, guión, mes de 2 cifras, guión, día de 2 cifras, espacio, 1 hora. Horas, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. Por ejemplo, aquí tengo que esta descripción, como puede ser muy larga, es un tipo text. Esos campos tipo text me permiten almacenar mayor cantidad de caracteres que un varchar, porque el varchar lo máximo que deja almacenar son 255 caracteres, incluyendo espacios. El text no tiene esas limitaciones. Entonces, cuando nos referimos al dominio, nos estamos refiriendo al tipo, es decir, ese campo de qué tipo de información es la que voy a grabar allí. Si son números, si son letras, y si son números enteros, si son números flotantes, o si son caracteres, ¿qué voy a guardar allí? ¿Cómo viene el formato de esa información? ¿Para qué me sirve eso? Para poder validar que el usuario no ingrese información que no es. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la fecha, y yo le digo a esa fecha que el tipo es tipo day o data time, y el usuario escribe enero, pues el sistema le va a sacar un error y le decir, no, venga, lo que estamos necesitando es que usted ingrese una fecha, año, mes, día y las horas. O si es un campo tipo entero y él escribe 10,2, él le va a decir, no, venga, qué pena, necesito es un número entero. Aquí estamos esperando un número entero. No haga cosas raras ni cosas locas. Entonces, una tabla se compone de filas y columnas, donde cada columna almacena información correspondiente a una propiedad de estas, a un atributo. Entonces, miremos lo más fácil. Solo por aclarar, ustedes saben que por ningún motivo Excel es una base de datos, pero en términos prácticos nos va a permitir, lo voy a utilizar porque nos permite mostrar la información en forma de listado, cómo se almacenaría dentro de la base de datos. Entonces, vamos a mirar esta de profesores. ¿Dónde está esta vaina? Acá. Acá. Pues dice que profesores, nombre, apellido, documento. Entonces a esta hoja le voy a poner profesores. Les repito, esto no es una base de datos, pero voy a simular con esto para poderles mostrar cómo funcionan cómo se ven los atributos ya en el momento que uno genera un listado y cómo se maneja un poco más toda esta parte. Entonces, vamos a poner los atributos. Entonces está el nombre, nombre, apellidos, documento, género, materia, cursos y pongamos este código acá adelante. Entonces miren que yo puedo poner los atributos. Entonces yo puedo venir a decir que el uno se llama Juan Pérez, el documento es 1, 2, 3, 4. Vamos de una M a esta vaina. Dicta matemáticas y la dicta en octavo, noveno y décimo. Y pongamos otro profesor. Entonces sería 2. Este código obviamente no puede ser repetido, tiene que ser ir aumentando. Se llama Pedro. Documentos 1, 2, 3. Redes sociales.
y lo da en quinto, sexto y séptimo. Listo. Entonces aquí dice que una tabla se compone de filas y columnas, donde cada columna almacena la información correspondiente a una propiedad. Eso es lo que estamos viendo acá. Miren que aquí tengo las propiedades. Si yo miro en la tabla, pues la tabla las veo hacia abajo, pero cuando yo ya estoy con la parte de los datos, siempre estos atributos se van a convertir en columnas, como lo ven acá. Y en cada columna, que es un atributo, pues allí va a ir el listado de los atributos para cada persona. Dice que tiene filas donde cada fila es un registro. Entonces, mire que aquí tengo el registro completo de este señor Juan Pérez. Este registro completo, que es la fila, me dice quién es, cómo se llama, el apellido, el documento, el género, la materia, los cursos y toda la información que sea de este señor. Si paso a la siguiente fila, entonces ya tengo la información del siguiente. Entonces tenemos las filas donde está la información completa de un registro, puede ser una persona, puede ser un carro, puede ser una materia, dependiendo de la tabla que estemos haciendo. Y en las columnas tenemos los atributos que conforman a esa persona o esa entidad, que es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces, estas bases relacionales se componen de varias tablas o relaciones. De hecho, por eso se llaman bases de datos relacionales, pues porque tienen que tener relaciones. Si no fueran relacionales, entonces serían bases de datos no relacionales como Mongo, que se utilizan especialmente para inteligencia artificial y para otros menesteres, donde yo necesito relacionar una tabla con las otras. Ahorita lo seguimos viendo en el ejemplo. No pueden haber dos o más tablas con el mismo nombre. Entonces, si yo tengo mi modelito de bases de datos, pues yo tengo aquí los gastos, yo no necesito otra tabla de gastos. Si en algún momento necesito algo más para los gastos, pues lo incluyo dentro de esta misma tabla. No puedo tener dos tablas con el mismo nombre porque si no, pues el sistema va a quedar loco. Cuando le hago una consulta a gastos, pues él va a venir a esta tabla y si hay dos, pues él va a decir, venga, ¿cuál? No va a saber. Es como si yo aquí creara otra hoja de profesores. Y él no me va a dejar porque ya existe una profesores. Y como esta vaina permite hacer formulaciones, como a los estudiantes. Entonces él no me deja tener dos hojas con el mismo nombre de profesores. Lo mismo pasa en las bases de datos. No pueden existir dos bases de datos o dos tablas con el mismo nombre. Cada tabla es un conjunto de registros, filas y columnas, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, si esto es una tabla, pues tiene columnas donde están los atributos y registros, que son la información que almacena. Cada tabla debe tener una llave primaria, que es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces, en este caso, la llave primaria es este código que va a ser irrepetible. Podría ser también el documento, porque aquí el documento no se puede repetir. Entonces, aquí tenemos el código como llave primaria. Entonces, por aquí no podríamos decir que hay uno que se llama Ana. ¿Por qué no puedo hacer esto? Veámoslo de Ana. Ana y 3, 4, 5, Mino, y esta dicta, qué sé yo, biología. En cuarto, quinto y sexto. ¿Por qué no puedo hacer esto? Resulta que esto es similar a lo que hace aquí Excel. Mire que él pone aquí de una vez los números consecutivos y no repite. ¿Qué pasa si yo le digo, yo necesito borrar el que tiene el código 1? Entonces imagínense, me voy a borrar a Juan y voy a borrar a Ana. Pero yo lo único que quería borrar era a Juan. ¿O cómo puedo borrar a Juan? Si por ejemplo por aquí también no era otro Juan. Este ya
Entonces yo le digo que borre el que está Juan. Entonces en vez de me borrar estos dos Juanes. Podría ser por el número del documento, porque este también me podría servir de llave primaria, porque no repiten. Como yo dije, esto es un número de carnet, entonces imagínense que este señor y esta muchacha tienen el mismo número de carnet. Entonces suponga que con esos carnets el edificio, el colegio es súper avanzado y las puertas son inteligentes y se abren con el carnet. Entonces llegó Juan a trabajar a las 7 de la mañana, con su carnet abrió la puerta, pin, entró. Cuando llegó a trabajar a las 7:30 o a las 7:05, fue a entrar y las puertas no le abren que porque ella ya entró, porque el que tiene el carnet número 1 ya entró. Entonces el sistema de seguridad dice, no, esta persona ya entró, ¿cómo volver a entrar? Entonces Ana va a tener un problema en la puerta y no la dejan entrar. ¿Por qué? Porque alguien se equivocó y le puso el mismo número de carnet que a Juan. Entonces esto se presta para problemas. Entonces por eso las llaves primarias deben de ser únicas. Bueno, ahorita miramos lo de las relaciones entre las tablas. Entonces, un modelo de entidad-relación está basado en la percepción y modelación del mundo real, que es lo que les está diciendo ahora. Yo tomo cosas reales y las llevo al mundo digital. Se toma como pilares fundamentales los elementos de construcción, que son las entidades y las relaciones entre ellas. Sabemos que una entidad pues, es una tabla, como la que tenemos en este caso acá, que sería la profesores o estudiantes que apenas la vamos a montar. ¿Qué ventaja nos ofrece hacer un modelo relacional? Entonces, se puede definir todas las relaciones que queramos, ayuda a evitar la duplicidad de registros. Eso es importante. En el modelo nos vamos a dar cuenta y vamos a evitar a todo costo que empiecen a haber registros duplicados. Es decir, por ejemplo, resulta que Juan da clases en octavo, noveno y décimo, pero en realidad este curso es aquí como que eso con separadito con comas, no es muy claro. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces Juan da en octavo y lo repetimos acá, entonces aquí da en noveno, entonces aquí está dando en octavo, y volvemos y lo repetimos por acá, para saber que también da en décimo. Entonces, este modelo el modelo de bases de datos, con lo que vamos a ver hoy, más que todo lo que vemos en la siguiente clase, que es la normalización, nos va a permitir evitar hacer este tipo de cosas, tener datos duplicados por el motivo que sea. Entonces nosotros no necesitamos sino tener aquí a Juan y ahorita miramos cómo podemos cuadrarle los cursos para que Juan pueda tener varios cursos. Que eso sería lo que llamamos aquí normalización. Garantiza la integridad referencial. ¿Qué significa eso? Resulta que creemos por aquí, ¿qué más decía este ejercicio? Estudiantes, materias. Creemos las materias. Entonces dice que la materia, nombre, código y profesor. Código, nombre, profesor. Esto. Listo. Entonces tengamos por aquí que es 1, temáticas, digamos que la Juan. Sociales. ¿Cómo se llama el otro? Pedro. Digamos que Juan, tenemos por aquí otra materia que se llame geometría y también la da Juan. Pero resulta que Juan da dos materias, matemáticas y trigonometría. ¿A qué se refiere la integridad referencial? Entonces, resulta que Juan tiene estas dos materias. ¿Qué pasa si, bueno, tenemos un momentico Juan de aquí, dejemos solamente a este Juan. ¿Qué pasa si el día de mañana echan a Juan? Entonces nos dicen, hay que borrar a Juan de la base de datos porque lo echaron.
bueno, entonces vamos a echar a Juan. Entonces, pum, borramos a Juan. ¿Qué pasa con estas dos materias? Quedan huérfanas, ¿cierto? Porque ya Juan no existe. Estas materias quedan huérfanas. Entonces ahí tenemos un problema, que es el problema de integridad referencial. Es decir, yo tengo estas dos materias que deberían de tener un profesor, pero no lo tienen. Entonces, no hay una referencia hacia algo que sabemos que ellas deben de tener, un profesor. Las bases de datos utilizan dos métodos que se pueden programar para mantener esa integridad referencial. El primer método es el borrado en cascada. ¿Qué significa? Si yo borro a Juan, automáticamente todo lo que está asociado a Juan, es decir, esta y esta, se eliminarían de forma automática cuando yo borro a Juan. Eso es borrado en cascada, es decir, yo borro el principal y todo lo que está asociado a ese dato principal se va a eliminar. Y el otro es que me permite, la otra forma es que me permite hacer seguridad de ese borrado. Es decir, yo le puedo decir, cuando voy a borrar a Juan, el sistema, la base de datos me va a decir, venga, no, venga, usted no puede borrar a Juan porque Juan tiene asociadas dos materias. Primero, borre esas dos materias o asocia esas dos materias a otra persona y ahí sí yo le dejo borrar a Juan. Entonces, la base de datos, cuando nosotros se programa la base de datos, se le puede indicar qué tipo de referencia relacional se va a manejar para tener esa seguridad. Si vamos a usar borrar en cascada o si simplemente vamos a asegurar que siempre se elimine manualmente primero todo lo que está referenciado por el dato que queremos borrar. Bueno, entonces hay varios tipos de llaves. Entonces tenemos la llave primaria, que es una llave única, un atributo único que no se va a repetir y que me permite identificar un registro a ciencia cierta. O sea, yo digo que el código 2, entonces yo sé que es Pedro y es Pedro. No hay forma que esta vaina la se va a equivocar y me borre a Juan o me borre a Ana, o podría ser el documento, que también es único. Entonces, estos son llaves primarias que no se van a repetir en ningún registro. ¿Qué es una llave foránea? Entonces resulta que nosotros aquí tenemos a los profesores y aquí tenemos unas materias. Entonces yo aquí, en vez de tener que esto se llama Juan y que el profesor es Juan, porque si yo pongo aquí Juan y vengo aquí a profesores, resulta que hay dos Juanes. Entonces, venga, entonces matemática la da Juan Pérez o Juan Bonilla. Entonces yo puedo utilizar mi llave primaria para mostrar que esta materia, el profesor, es uno de los Juanes, y digamos que la otra materia, la trigonometría, la da el otro Juan. Entonces aquí pongámosle 4, y Pedro, ¿quién es? Pedro es el 2. Entonces Pedro es el 2. Entonces yo aquí ya sé, si a mí me dicen quién da trigonometría, entonces yo me vengo a la tabla de profesores y miro quién es el 4, el que tiene el código 4, y digo, Juan Bonilla, este señor es el que da trigonometría. Si me dicen, ¿quién da sociales? Entonces yo vengo a la tabla de profesores, busco por la llave primaria, al 2, es Pedro Castillo. Y ahí no tengo ningún tipo de error ni me puedo equivocar diciendo eso. ¿Los demás me están escuchando? Sí, señor. ¿Y ven mi señor. pantalla? Sí, señor. Dame un segundito, Sí, yo le profe. escribo aquí a esta persona. Listo. Pues resulta que miren que yo aquí estoy utilizando la llave primaria, pero miren que en la tabla de materias, pues mi llave primaria es esta. Entonces, yo aquí estoy utilizando una llave primaria de otra tabla
que es la de profesores, para hacer la relación y saber qué materias son de qué profesor. Entonces, esto es lo que se conoce como una llave foránea. Entonces, ¿qué es una llave foránea? Es cuando yo utilizo una llave primaria de esa tabla en otra tabla para mostrar una relación. Entonces, aquí, este profesor, yo lo estoy relacionando con las materias. Y la forma de relacionarlo es por medio de esa llave primaria. Entonces, eso es lo que es una llave foránea. Y tenemos unos índices. Esos índices simplemente se marcan en la base de datos. Cuando yo tengo que hacer búsquedas, tengo muchos atributos y, por ejemplo, cuando yo realizo búsquedas, las hago generalmente o por el documento, bueno, eso ya de primaria ya viene como índice, pero de pronto también utilizo el documento o los busco mucho por el apellido. Entonces yo puedo decirle a la base de datos que este apellido me lo convierta en un índice y lo único que hace es que ella hace una operación por dentro, me dice que esto es un índice y le facilita a la base de datos realizar búsquedas en este campo. Entonces, si yo lo hago por este campo que no es índice, digamos que aquí yo tengo 1.000.000 de registros de profesores, que es el colegio más grande del mundo y tiene 1.000.000 de profesores, y yo busco por el nombre, que no lo tengo marcado como índice, él va a tomar cierto tiempo. Pero si el apellido lo marqué como índice y hago la búsqueda, entonces va a tomar mucho menos tiempo. Ahí volví a compartir, no sé si ya la ven. ¿Todos la ven? ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Bueno, los que tengan problema de ver la pantalla y eso, pues en el video eso queda full. Así se está grabando. Bueno, entonces, básicamente para eso son los índices, para ayudar a la base de datos a realizar búsquedas más rápidas. Bueno, estamos en las relaciones. Entonces decíamos que hay relaciones uno a uno. Entonces, por ejemplo, si una persona o esos profesores solamente pudieran dar una materia, digamos que es una política del colegio, donde un profesor solo puede dar una materia. Entonces, esa relación que tenemos acá sería una relación uno a uno. Un profesor, una materia. En este caso, un profesor puede dar varias materias. En un segundito yo contesto acá. Bueno, entonces, digamos en el uno a muchos. Entonces yo digo que, por ejemplo, aquí trigonometría también la va a dar el profesor que tiene el código 1. Entonces, este profesor dicta 2 materias y podría dictar 3. Digamos que el tipo es un verdad que también da sociales. Dicta las 3 materias. Entonces, ahí habría una relación uno a muchos. ¿Qué significa? Que este registro tiene relación con uno o varios registros de acá. Cuando es uno a uno, significa que un registro de esta tabla solamente puede relacionarse con un registro de esta tabla. Ahora bien, ¿qué pasa si, bueno, aquí tenemos que un profesor puede dar varias materias, ¿cierto? Entonces, Juan puede dar matemáticas sociales y trigonometría. ¿Qué pasa si trigonometría no solamente la da Juan, sino que también la da Pedro? Bueno, este señor Bonilla. Entonces tendríamos que un profesor puede dar varias materias.
pero una materia la pueden dar varios profesores. Ahí hay una relación muchos a muchos. Lo que pasa con las relaciones muchos a muchos es que implica un problema para los programadores. Recuerden que nosotros estamos aquí creando la base, que es la base de datos, generalmente es la base de algún programa que vayan a realizar. Entonces ya después los programadores entran a hacer la parte bonita, donde muestra, permiten los formularios para ingresar los datos, muestra los listados, reportes, etcétera. Y las relaciones muchos a muchos son muy difíciles de programar si no las sabemos expresar bien. Entonces resulta que cuando hay una relación muchos a muchos, eso en realidad se podría decir que a nivel lógico no existe porque podría haber duplicidad de datos. Porque yo aquí tengo, listo, de aquí para allá, breve. Esta persona, yo la pongo aquí, listo, y me dio estas tres materias, pero esa trigonometría, entonces a mí me tocaría tener por aquí, tener materia. Es decir, que este también da trigonometría y este también da trigonometría. Y entre esas dos relaciones, de esta forma, se puede crear una confusión para los programadores muy, muy brutal. Lo estoy dando en este instante. Un profesor puede dar muchas materias y una materia puede tener muchos profesores. Eso es muchos a muchos. Entonces, esa materia la da Juan Pérez y la da Juan Bonilla. Entonces, una materia tiene varios profesores y ese profesor, este de acá, tiene varias materias. Entonces, esto es muchos a muchos. Entonces, ¿qué se hace? Cuando tenemos una relación muchos a muchos, lo que se debe hacer es crear una tabla intermedia que me permite crear todas esas relaciones. Ya les muestro. Entonces yo tengo aquí, pongámosle profesores, materia. Entonces aquí ponemos profesor, código, materia, código. Y yo agrando esto acá. Bueno, venga, hagamos primero aquí varias cositas. Cuando yo creo llaves foráneas, lo ideal es que yo ese nombre de la llave foránea o ese atributo le ponga el nombre de la tabla a la que pertenece y el nombre del atributo. Es decir, yo vengo acá y miro que esto se llama profesores código. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Vea, si usted quiere saber quién es el profesor de esta materia, vaya a la tabla profesores y mire el atributo código. Entonces yo vengo, profesores, es esta. El atributo código es este. Entonces es este uno. Entonces, solo da Juan. Eso sería materia, código. Entonces aquí tengo materia, código. Entonces, ¿qué me está diciendo? Vaya a materia. Llama materias. Vaya a materias y mire el atributo código. Entonces es 3, es trigonometría. Cuando yo creo una tabla intermedia, entonces yo puedo crear una tabla donde le digo, aquí va el código del profesor y aquí va los de las materias. Entonces yo aquí puedo decir que Juan, ¿quién es el 1? Juan, ¿cierto? Entonces Juan va a dar, el señor da matemáticas y trigonometría. Entonces Juan da matemáticas y Juan da trigonometría. Entonces yo cómo sé qué materias da Juan. Fácil. Entonces yo vengo acá. Veo este 1, profesores código. Entonces vengo a profesores, miro el código y digo al 1. Si este es Juan Pérez. ¿Qué materias da? Da la 1 y la 3 de la tabla materias del campo código. Entonces yo vengo a materias, código, da la 1 que es matemáticas y da la 3 que es trigonometría. Entonces, esta tabla me permite que yo no tenga que tener esto acá, porque es un campo que no es como tal un atributo como tal del profesor. Y yo aquí también puedo quitar esto de acá.
Obviamente es porque es muchos a muchos, ¿no? Esta tabla solamente se utiliza cuando es muchos a muchos. Entonces, ahora miremos, aquí ya tenemos uno muchos. Un profesor da dos materias. Miremos si me deja hacer que una materia la den dos profesores. Entonces vamos a ver sociales. Entonces sociales la va a dar el profesor 2, el profesor 4, ¿sí? El profesor 4, sí. La da Pedro. Ah, bueno, pongámosle el 3 que no lo hemos puesto por ningún lado. Y el 3. Entonces, ¿quién da? ¿Cuál es la materia 2? Pues tengo materias, campo código, sociales. ¿Quién la da? En la tabla de profesores, miren el código, el 2 y el 3. El 2 es Pedro y el 3 es Ana. Entonces, de esta manera, yo puedo representar, o es la forma ideal, indicada para hacer representaciones muchos a muchos en un modelo. Yo les voy a dejar, cuando monte el video, yo les voy a dejar los enlaces para que descarguen el programa Workbench y el Apache. En la última clase les enseño a manejar bien eso, pero es como para que lo vayan descargando. Igual ahorita les muestro también para los que no puedan instalar el Workbench cómo lo pueden hacer, los diagramas se pueden hacer online. Ahorita les muestro cómo hacer online para efectos del taller que tienen que hacer. En Workbench, cuando ustedes crean una relación muchos a muchos, él automáticamente crea esta tabla. Que es como las ventajas que tiene ese programa, porque ese programa es especial para hacer diagramas de entidad-relación. Bueno, entonces, miremos qué más dice ese taller. Esto no era. ¿Dónde está? Acá. Identifique los estudiantes. Vamos a ver los estudiantes. Entonces, estudiantes. Nombre, apellidos, documento. Documento, curso, edad, fecha. Género. Entonces aquí el documento va a ser nuestra llave primaria. Entonces, digamos que tenemos un muchachito que es el 987. Pablo Pérez, está en cuarto, está en tercero, tiene 8 años. Yo en el, no, como en el 2000 y pico. Estamos en el 21, 22, 2015, 14. Cinco, masculino, por aquí tenemos otro. Cuarto, tiene 9. Entonces aquí tenemos a los estudiantes. ¿Qué más dice esto? Materias ya las hicimos, profesores ya, estudiantes ya. Listo. Entonces ya tenemos estos de acá y dice, al finalizar la tabla de atributos debe alimentar con mínimo 10 resultados. Entonces simplemente lo que ustedes tienen que hacer acá es meter 10 registros en cada una de las tablas. Obviamente no necesitan en esta meter los 10 registros, simplemente que los 10 profesores pues tengan
asociadas materias. Pero sí, aquí se necesitarían los 10 estudiantes, 10 materias, 10 profesores. ¿Qué más dice esto? Teniendo en cuenta la base desarrollada, nombre al menos 5 tablas o entidades que identifiquen la base de datos del colegio. Bueno, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, nos faltaría una. Esta no salió porque tenemos un muchos a muchos aquí entre profesores y materias. Entonces, mire una cosa. Imagínense que aquí los cursos tenemos que este profesor da quinto, sexto y séptimo. Pero la siguiente clase vamos a ver lo que es normalización y vamos a ver que esto en realidad no es debido. O sea, los campos tienen que ser, tienen que tener un solo valor. Entonces aquí, como dijimos ahorita, podría ser este ser en quinto y este ser en sexto, pero dentro de los otros cursos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitaríamos hacer aquí? Y pueden haber, el mismo curso puede tener, por ejemplo, primero A, segundo C, dependiendo de la cantidad de estudiantes. Entonces necesitamos una tabla para los cursos, ¿no? Entonces, voy a tener esa tabla. Un código del curso, el nombre del curso y los cupos. Es decir, como el máximo de cupos. Póngale max cupos. Pero algo importante, cuando estén los nombres de los atributos, no pueden tener tildes, no pueden tener ñes y no pueden tener espacios. ¿Qué? Porque esto va para una base de datos y el computador pues se enreda con esas cositas. Entonces lo ideal es que no tengan ni tildes, ni espacios, ni ñes, ni caracteres raros. Solamente los nombres y ya. Bueno, entonces, a ver, se me perdió. Entonces, un profesor, ¿cuántos cursos puede tener? ¿Quién me Varios. dice? Varios, ¿cierto? Juan puede dar clases en varios cursos. Entonces, hasta ahí diríamos que vamos uno a muchos. Un profesor tiene varios. ¿Un curso puede tener varios profesores? Correcto. Sí. Porque a los de octavo pues les dan un poco de clases y cada clase le da un profesor distinto. Entonces, un curso puede tener muchos profesores. Allí también tenemos una relación muchos a muchos. Entonces, como tenemos relación muchos a muchos, ahí ya nos va saliendo otra tabla. ¿Cómo le ponemos a tabla? Entonces le ponemos profesores, cursos. Entonces tenemos aquí profesores, código, cursos, código. Entonces vamos a mirar en la realidad cómo sería la cosa. Ah, bueno, metámosle varios cursos. Entonces el curso 1, pongámosle 11A, y lo máximo son 30 muchachos. El curso 2 sería 11B, también de 30. El curso 3 sería décimo A, de 30, y podemos poner lo que queramos de ahí para abajo. Aquí también serían 10. Entonces, necesitamos esto acá. Entonces, Juan, bueno, queremos otros dos cursitos. Pongámosle por aquí uno de noveno. Pongámosle este otro. Bueno, con eso ya no entretenemos. Entonces, Juan va a dar clases a los de 11A, a los de 11B y a los de séptimo. Entonces, Juan, código 1. Entonces, profesor código, el 1. ¿A quién le va a dar clase? 11A, 11B y los de séptimo. Entonces,
cursos, el código 1, el 2 y el 6. 1, el 2 y el 6. ¿Quién da esas clases? Las da Juan. Pedro. Resulta que Pedro también da clase en los 11. Da sociales en los 11 y en décimo. Entonces es el 1, 2, el 3, que son los dos 11, este es el décimo, y las da Pedro, que es el profesor 2. Entonces miren que aquí yo ya voy teniendo la relación muchos a muchos. Mire que tengo un mismo... Listo. Entonces miren, tengo un solo mismo profesor. Todos estamos de acuerdo en que este código 1 es el de Juan, ¿no? Aquí está Juan Pérez. Este señor da en 3 cursos diferentes. Y tengo, por ejemplo, el curso 2, que viene siendo 11B, lo dan 2 profesores distintos. Ahí da clases, da Juan y da clase Pedro, creo. Sí, Pedro. Si yo quiero saber en este curso qué da Juan, pues yo sé que Juan da. Por aquí tengo las materias. Ah, bueno, este materias aquí ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque yo ya tengo aquí una tabla que me relaciona a los profesores con las materias. Entonces yo sé que Juan da 2 tipos de materias. Entonces yo incluso en este de aquí, no, en el de cursos, yo podría decir materias código, y decir qué materia da Juan. Entonces, da matemáticas, que es la 1. La matemáticas. En 11B, resulta que 11B no le da matemáticas, sino que le da trigo. Le da trigo. Entonces, esto es una tabla relacional. De hecho, estas tablas pues se hacen parte del modelo, pero hacen profesores curso. Ahora, en estas tablas relacionales podemos ponerle la llave, ponle un código. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, de hecho, bueno, aquí por lo que lo estoy haciendo en Excel, pero cuando hago los diseños de la base de datos, a estas tablas relacionales, yo les pongo el código porque a veces se necesita editar o eliminar algo de acá y esto hace que se facilite, al menos a nivel de programación. Aquí también me faltó el código. Pero no es una exigencia. Las que sí deben de llevar ya de primaria son las tablas normales. Como estas son tablas relacionales, entonces no es tan necesario que lleven el código, pero sí se los recomiendo muchísimo que lo pongan. Primero, porque ayuda a muchas cosas y segundo, porque le van a facilitar la vida a los programadores. Mejor dicho, esto es facilitar la vida a los programadores y ellos se lo van a agradecer en algún momento, pero ustedes como administradores de la base de datos ni les quita ni les pone, pero sí les va a facilitar la vida a los programadores. Bueno, entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí ven? La clase siguiente, que damos la parte de normalización, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si hubiera un campo email y la persona tuviera 2 emails o tuviera 2 teléfonos. Entonces, eso se va sacando a otras tablas, pero eso lo vemos en la clase siguiente. En esta simplemente nos interesa esto de acá. Listo, entonces ya tenemos básicamente nuestra basecita de datos acá. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Nombra menos 5 entidades, para cada entidad encontrar identifique al menos 5 atributos. Miremos a ver cuántas tenemos aquí. Entonces tenemos profesores, 1, 2, 3, 4, 5. Cursos, 1, 2, 3. Tocan inventarnos aquí cositas para esto.
Sí, siempre se dejan las grabaciones, se montan a la plataforma. Hoy en la noche o mañana por la mañana queda montada en la jornada. Claro, sí, puede ser de la mañana, de la tarde. ¿Qué otro? Falta un hito. Pongámosle, si es profesor de grupo, sí. ¿Quién es el director del grupo? Entonces aquí podríamos tener una misma llave foránea para saber qué profesor es el director del grupo. Entonces, aquí podemos poner mañana, tarde. El director de donde se va es este profesor, este es este profesor, y como tenemos poquitos, como ustedes van a tener los 10, pues ahí les rinde y pueden poner un director diferente en cada, digamos que este man, los 3 dirigen todos esos grupos. Y tenemos los 5, que hay que hacer el taller 1. Juan, eso te queda en el video, porfa. Ahorita en la noche yo publico el video, eso es simplemente responder unas preguntitas. Ese taller no tiene ciencia, eso lo expliqué al inicio. Entonces, miras el video y allí te queda. Igual ahorita de pronto hacemos un repasito, entonces ahí te salvo la duda. Entonces, listo, 5 atributos en cada tabla. Determinar llaves primarias y las foráneas. Entonces, ya sabemos identificar llaves primarias. ¿Qué podemos hacer para decir que esta es la primaria? Le ponemos aquí esto PK. Y esta es foránea. Entonces le podemos poner, después del nombre le ponemos FK. Primary key, foreign key. Lo mismo en estas, podemos ponerle aquí PK. PK. Esta sería PK. Estas son foráneas. Foránea. Y foránea. Recuerden que las foráneas son lo que estamos aquí llamando llaves primarias de otras tablas. Y aquí estamos diciendo qué tabla y de qué campo. Y determina la cardinalidad entre las entidades. Entonces, vamos a hacer aquí algo. Vamos a entrar a draw.io. Ya les pongo aquí el enlace. Ahí les puse el enlace de este sitio. Acá le dan device, crear nuevo diagrama. Voy a poner aquí taller 2, voy a crear. Voy a grabarlo por aquí. Y aquí dice entidad relación. Entonces, aquí están todos los que necesito para hacer diagramas, entidad relación. Entonces, esto mismo que tenemos aquí, lo vamos a expresar en un diagramita. Entonces, yo cojo una tabla, esta primera de acá, la arrastro acá. Entonces, esta se llama profesores. Dijimos que la llave primaria de los profesores es el código. Mire que la cadena me dice me pregunta cuál es la llave primaria. Entonces yo le doy clic y le digo que es el código. Nombre, apellido, documento, género. Nombre, apellido, documento. Me paro acá, le digo duplicar, género. Tengo mi tablita de profesores. Entonces, esto que tengo acá es la estructura de esto que tengo acá. Ya, tengo mis campos. Aquí los tengo. Ahora creamos cursos. También se llama código. Los cursos que tienen
Nombre, max cupos, jornada. Y director de grupo. Nombre, max cupos, jornada, director de grupo y código. Sí, aquí está. Listo. ¿Qué otro falta? Materias. Materias. También era código. ¿Cuántos tienen esas materias? Código y nombre. Vamos a borrar estos. Ustedes le pueden inventar los otros atributos que necesiten. Estudiantes. Tener el documento. Esa vaina era qué. Nombre, apellido. Nombre. Apellido. Curso, edad. Vengo acá, le doy clic derecho, duplicar. Edad. Fecha de nacimiento y género. Y tenemos las tablas de las relaciones. Uno que se llama profesores cursos. Aquí en la mitad. Que tiene un código. Tiene profesores. Código. Brian Kane. Cursos. Código. Foránea. Y materias. Es una llave foránea. Ok. Y profesores materia. Será un código. Viene profesores código y aquí materias código. Y esta me sobra, entonces clic derecho, borrar. Entonces vamos a hacer las relaciones. Entonces, entre profesores y cursos hay una relación muchos a muchos. Entonces, un profesor puede tener muchos cursos. Entonces venimos aquí a las flechitas y vamos a buscar la que dice uno to many. No, las intermedias no. Solamente las que son normales, las profesores, estudiantes. La de materias, si le pueden inventar alguna vaina. De hecho, háganle las que más puedan. Tampoco se pongan a inventar unas cosas muy raras. Si no le dan los 5, pues simplemente es porque no tienen los 5. No se pongan a inventar cosas muy raras, por ejemplo, en cursos y en materias. Por ejemplo, en materias, yo no voy a inventarse unas cosas raras para empezar a ponerle más atributos a una materia. Entonces buscamos uno a muchos, uno to many, traemos la flechita, señalamos el muchos acá y el uno acá. Si ven, venga yo agrando esto un poquito. Si ven que aquí esto tiene 3 paticas como de gallina, como si fueran las paticas de una gallina, eso significa muchos. Y que eso aquí tenga una sola patica significa uno. Entonces esto es uno a muchos. Y resulta que un curso también puede tener muchos profesores. Entonces, volvemos, buscamos el uno a muchos
Ponemos el muchos para acá, el 1 acá, y aquí tenemos nuestra relación muchos a muchos. Y así tenemos nuestra relación muchos a muchos, donde un profesor puede tener muchos cursos y un curso puede tener muchos profesores. Ahora dijimos, profesor en materia. Entonces es la misma cosa. Un profesor puede dar muchas materias, uno, y aquí tengo las tres paticas, mucho, y una materia la pueden dar muchos profesores. Entonces, una materia la pueden dar muchos profesores y un profesor puede dar muchas materias. Ahora resulta que por aquí tenemos los estudiantes, donde los estudiantes tienen que estar matriculados en algún curso. Entonces, pasémonos esta vaina para acá. Flechita, por allá. No quiere correr. Aquí. Y véngase por acá por encimita. Porque es tan malo con Lola. Bueno, aquí volví y quedó. Entonces dimos que un estudiante, un curso tiene muchos estudiantes, ¿no? Entonces aquí hay una relación 1 a muchos. Entonces aquí esto es una llave foránea de cursos, código, foráneo key. Entonces, ¿cómo relacionan? Yo sé que esta vaina está tan fea. A ver. Jodas. Ahí. Más o menos cuadro. Ahí. Bueno. Entonces, aquí ya hicimos el modelito de esta misma base de datos, entre comillas, que tenemos acá. Y aquí podemos ver las relaciones. ¿Sí ven? Yo sé cómo se relaciona. Entonces, yo puedo ver aquí que un profesor puede tener muchas materias y que una materia puede tener varios profesores. O puede tener, no es necesario que lo tenga. Puede tener uno o más profesores. Que un curso va a tener muchos estudiantes. Que un curso puede tener varios profesores y que un profesor puede dar clases en varios cursos. Entonces, yo necesito saber un estudiante, quién es el profesor. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí a Pablo. Yo necesito saber quién le da matemáticas a Pablo. Entonces, yo tengo aquí a Pablito. ¿De qué curso es Pablo? Del 3. Entonces, yo vengo aquí, miro cursos. Entonces, A de décimo A. ¿Quién da matemáticas en décimo A? Entonces, yo aquí tengo profesores materias. Miro la materia matemáticas, es la 1. Entonces, resulta que la materia 1 la da el profesor 1, que es Juan. ¿Sí es Juan? Sí, es Juan. Y vamos a ver si Juan da en octavo. Entonces resulta que Juan da en el curso que tiene el código 1, 2 y 6. 1, 2 y 6. Entonces resulta que no hay un profesor que le dé clases a este niño, porque no hay un profesor que dé clases de matemáticas en octavo. Obviamente, pues por lo que aquí tenemos muy poquitos datos. Como usted lo van a hacer con 10 datos, entonces ustedes sí pueden empezar a hacer esos cruces de información y a encontrar información de esa forma cruzándola. Hacerlo manualmente es complejo, así como lo estamos haciendo acá,
esas cosas las hace la base de datos a través de consultas de una forma muy, muy rápida. Entonces, la base de datos si no se enreda haciendo estas cosas, para ella es su mundo, eso es lo natural en ella. Vale. Uno simplemente hace la consulta y ella saca la información de forma fácil. Vamos a mostrarles un ejemplo. Por aquí tengo una. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo este software donde tengo unas rutas. Bueno, de hecho, esto es parecido es similar al ejemplo que les mostré al principio. Esto es para repartir unos alimentos. Entonces yo tengo aquí unas rutas. Mire que tengo esta ruta que se llama Lunes Armenia y esa ruta tiene unos clientes. Claro, aquí están. Si yo me devuelvo y miro la otra ruta, que se llama Administración, aquí no tengo clientes. Entonces una ruta, en este caso ahí tengo una relación uno a muchos, donde esa ruta tiene muchos clientes. Y un cliente puede pedir hacer un pedido de muchas cosas. Entonces, yo puedo seleccionar una producción y, por ejemplo, esa producción, esto fue una sacada de alimento, tiene disponible 300 libras y sacaron, hay disponible 200 de dieta de carne y 200 de dieta de pollo para perros. Aquí me da el precio y yo puedo ir diciendo, yo quiero tantas de esta, quiero tantas de esta. O si escojo la otra, entonces simplemente él me dice, no, de esta no hay sino 200 de pollo. ¿Cuántas quiere? Esas 5.500, aquí no va sumando. Entonces, con esa base de datos que nosotros hacemos, ese diseño de esa base de datos, los programadores pueden hacer cosas como estas. Nosotros no vamos a llegar sino hasta el diseño. Ya la parte de la programación, pues es algo, eso es de otros cursos diferentes. Esto está hecho, por ejemplo, esto está hecho en lenguaje PHP, que es el lenguaje web. Esto queda online para que las personas que funcionan con eso lo puedan hacer desde el celular y desde cualquier parte. Bueno, entonces esto es más o menos una aplicabilidad que se puede hacer sobre una base de datos hecha. Entonces, básicamente, miren, eso es lo que ustedes tienen que hacer en la tarea. Entonces, en la primera parte, que ya se me perdió, no, ahí está. Este primer punto que dice acá, que identifique esta vaina, exacto, esos son los CRUD. Un CRUD es crear, borrar, adicionar, crear, borrar, eliminar, modificar. En inglés es create, read, update y delete. Por eso se llama CRUD. Entonces, el punto 1 y 2 es este Excel. Y el punto 3 es este diagramita. ¿Cómo bajan este diagrama de ahí? Dos formas. Una, le pueden tomar un pantallazo, una foto y me mandan el pantallazo. La otra, se llegan y lo seleccionan. Vienen acá, File, Export, como PNG. Le dicen solo la selección, le dan a exportar, Device, y lo baja. Si yo lo abro, ahí está el diagrama. Entonces, me mandan el diagrama y el Excel, y ese es el taller. El taller 1, el primer taller, entonces es fácil, simplemente es hacer el punto 3, que es donde van a buscar qué tipos de datos utiliza la base de datos: enteros, flotantes, texto, varchar, chart, datetime, date, los que existen o los que encuentren, y van a hacer una comparación entre ellos. Entonces, el entero, que el entero solo me permite números enteros desde hasta el número tal. Los flotantes solo permite esto. Los varchar permiten tantos caracteres. El text, caracteres ilimitados. Ponen como las características. Y así mismo, como lo hacen con los datos, entonces van a buscar
cuáles motores de bases de datos existen, Oracle, Postgres, MySQL, SQL Server, Mongo, etcétera, y hacen un cuadrito y cada una con sus características, que uno pues, se puedan comparar cuáles son las características de cada una. Ese es el primer taller y el otro taller fue el que acabamos de hacer. No sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia. Profe, el segundo taller se podría hacer en Workbench. En lo que lo quieran hacer, sin problema. Si saben manejar el Workbench, sale. Yo en la siguiente clase, yo les voy a dejar hoy el enlace para que descarguen el Workbench. En la siguiente clase les enseño cómo se instala, porque a veces pone problema para instalar. Y les enseño a manejar el Workbench. El Workbench tiene ventajas, por ejemplo, que yo no tengo que crear estas tablas, él las crea en automático. Las tablas quedan en la mitad, cuando hay muchos a muchos. Y en la última clase les voy a enseñar cómo desde un diagrama de estos en Workbench crear una base de datos ya como está montada sin hacer más. Se escribe SQL Workbench. En la siguiente clase les enseño cómo se instala. Pero si lo hago en Workbench, de todas maneras tendría que hacer el Excel. Sí. Sí, lo del Excel sí lo tienes que hacer. El diagrama sí lo puedes hacer en Workbench o allí en la paginita en Draw.io. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, muchas gracias por la compañía. Voy a poner a progresar esto, a ver si lo alcanzo a montar ahorita. Ya saben, cualquier duda en el foro de dudas e inquietudes, no se les olvide, el que quiera crear el grupo de WhatsApp, mándenme el enlace para yo poderlo compartir con el resto. Y para yo meterme también y puedes colaborar ahí en lo que se pueda. Entonces, que acaben de tener un buen día, un buen resto de semana. Si os quieren, nos vemos dentro de 8 días. Viviana, dime. Ok, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Luego, profe, muchísimas Hasta gracias. luego, que estén bien.